Jorge Ingáramo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Primera pregunta, ¿está funcionándole el plan a Milei o no? Con dificultades, con crecientes dificultades. ¿Cuáles? Lo que pasó la semana pasada políticamente yo creo que es una señal bastante compleja y que apunta al corazón del equilibrio fiscal, ¿no? Estás hablando del Congreso. El Congreso con 1,2 del PBI de mayor gasto, que eso en términos de superávit primario es prácticamente, eso en términos de superávit primario, junto con la eliminación o de la reducción del impuesto país, prácticamente el primario. Porque no ha habido aumento de exportaciones suficiente, no ha habido aumento del nivel de actividad económica suficiente, no ha habido que reemplace ingresos públicos como para compensar semejantes sangrías. Entonces eso ya crea un problemón, ¿no? Después, todas las dudas políticas que ya evidentemente se empiezan a expresar entre el PRO, con Macri a la cabeza y Jorge en la capital federal, versus la Libertad Avanza, que yo creo que no son menores, no son temas menores, más el tema de la universidad donde capitanean los radicales, ¿no? que también va a crear esta semana seguramente otro problemón. Bueno, pero hasta ahora vos me estás diciendo que son más problemas políticos, ruido político, que le genera palos en la rueda a la economía y al gobierno de Milei. Sí, pero la economía tampoco levantó, digamos, no. Hoy salieron los números de CAME, del consumo, el EMAE de este mes va a salir malo, sin duda, ¿no? Así que yo creo bueno, el campo está recaliente, no lo dicen porque son tipos muy educados, pero el campo tiene el blend, que no le asegura un valor al tipo de cambio, tiene brecha cambiaria, tiene que le compran las divisas a 1.016 y se las venden a 1.300, y además tiene el impuesto país. Bueno, pues yo te entiendo, pero digamos, el campo está recaliente. Ahora, el campo está recaliente también la gente que no puede pagar los impuestos, que le viene un aumento de gas. ¿El campo puede aguantar o no? Bueno, el campo puede aguantar si llueve y puede sembrar y puede volver a dar vuelta al círculo. Ahora apareció el crédito, esa es una buena a favor del gobierno, ¿no? Porque los 5 billones de pesos esos que antes le daban al Estado, ahora se los están dando al sector privado. Y eso se ve en el aumento del crédito, todo el mundo saca viajes, hay viajes en 24 cuotas, en fin, ha cambiado en ese sentido hay una mejora. Sí, han bajado las tasas. Lo que antes se chupaba el sector público, ahora va al sector privado. Pero estamos hablando de 5 billones de pesos, que son 2 puntos del PBI, no es más que eso. Así que yo no creo que eso alcance como para recaudar mucho más, como para compensar estas cosas que se le vienen al gobierno, ¿no? Tendrían que haber devaluado en marzo, en mi opinión, yo creo que lo dije acá. Sí, en marzo era el momento de evaluar. Hay un colega que yo respeto mucho, Ricardo Arriazu, que dice si devalúan se termina todo, chau Milei, chau lo dijo el fin de semana, sí. Sí, con todas las letras. Bueno, no estamos pidiendo nadie está pidiendo una devaluación a 1.380, a 1.300 o a 1.280. Se estuvo pidiendo en los últimos 6 meses un ajuste a la inflación esperada, o a la inflación núcleo, digamos, se ajuste el tipo de cambio para que no se atrasara, para que hubiera incentivo para que el campo liquide. Eso no pasó. El gobierno se confió de que compró reservas mayo, junio, julio no compró más, agosto está comprando de vuelta, pero no tiene reservas, tiene reservas netas negativas. Está manoteando la plata de los depósitos en dólares, ¿no? De los argentinos en los bancos. Y con eso está interviniendo en el mercado cambiario, y con eso tiene la tranquilidad que tiene. Pero no se ve que aparezca la fuente de financiamiento que le dé lugar a una flotación o a una liberación del cepo. Y eso traba todo, porque las otras fuentes de financiamiento, que serían el blanqueo, está más verde que una manzana verde. El RIGI está recién el viernes pasado lo reglamentaron. Está bien, están empezando, ¿no? Hay cosas buenas, como decíamos recién, el recomienzo del crédito, dieron vuelta el superávit externo en materia energética, de menos 2.000 lo pasaron a más 2.000, eso hay que aplaudirlo.
Terminaron de arreglar un poco el balance del Banco Central, también hay que aplaudirlo, con los pases y los puts, etcétera, etcétera, eso hay que aplaudirlo. Pero la semana pasada se le complica con toda esta movida, ¿no? A ver, y la señal de que gobierna bajo la espada de Damocles, que le va pasando cada vez más cerca de los famosos 2/3 de ambas cámaras, ¿no? Sí. Con lo A ver, cual tiene que negociar con Macri. Bueno, pero se supone que Macri debería estar ahí apoyándolo. ¿Qué sé yo? Está, pero no lo quiere Caputo. ¿Qué quiere que te diga? Algunas consultas... Yo no soy agente matrimonial. Yo te hablo para hablar de economía. Si Macri no lo quiere Santiago, bueno, ¿qué va a hacer? Santiago, Caputo, ¿no? Claro, Santiago. Sí, Santiago. Está más que claro. A ver, ¿qué crees que va a llegar primero? La impaciencia, el hartazgo de la gente que ya, bueno... Y ya está tomando color. O la inflación cero. El hartazgo de la gente. Me parece que van a tener que hacer algo ante eso. Sí, definitivamente. La inflación cero no es tan fácil. La inflación, vos le bajás 10 puntos el riesgo país, tenés 25% importado, podés sacar 2% de baja de la tasa de inflación, 4-2. Eso a mucha gente le puede servir, al que toma un crédito tal vez no le guste, porque lo toma al 4, o al 5, o al 7. No, está bueno para todos que baje la inflación. Sí, está bien. De un 4 a un 2 es la mitad. Pero digamos, me parece que hay muchísima gente con muchísimos problemas para llegar a fin de mes. Sí, eso está claro, pero por eso digo, la pregunta en realidad era si ves muy lejos la inflación cero. Sí, lejos. Lejos. No este año. ¿Y la recuperación del salario? Porque una cosa es, el gobierno viene diciendo con números del INDEC que este año hay una recuperación del salario respecto de cómo venía cayendo el poder adquisitivo por culpa de la inflación. ¿Vos ves que hay, de verdad, como dice el INDEC, sueldos que superan a la inflación y hay una recuperación del poder adquisitivo de la gente? Estamos hablando de un promedio, ¿no? Yo diría que están empatándole al salario. Están empatando la inflación. No creo que estén recuperando. No lo veo. Los datos de consumo son bien claros. Mira, Turco, nosotros pasamos de tener 7.000 palos de déficit externo comercial a tener 11.000 de superávit. Son 18.000 millones de dólares. Y tenemos 5 puntos de diferencia en el déficit fiscal. O sea, son 20.000 millones de dólares. Son 38.000 millones de dólares que los argentinos tuvimos que ahorrar forzosamente entre enero y julio. 38.000 palos verdes, dividirlo por 47 millones de habitantes y es una torta. O sea que es evidente de que no se puede consumir. Habrá salarios que habrán aumentado, pero hay otros que están en la lona. En la media, yo creo que si le empata al comienzo del programa, además no te olvides, ellos devaluaron 100%, mejor dicho, subieron el tipo de cambio 100% cuando entraron. Con lo cual ya ahí nos quitaron 30% de ingresos de movida. Después se fue acomodando porque la inflación en parte... Sí, pero el masazo inicial fue fenomenal, fue un rodrigazo, pero sin anestesia. O sea, a ver, porque creo que el aumento para los jubilados es justo, que vienen perdiendo, ya después vamos a hablar de eso en otro segmento del programa, cómo vienen perdiendo los jubilados desde el 2017 para acá en su poder de compra. Los salarios, las jubilaciones mínimas vienen perdiendo el 43%. La inversión pública el 80%. Bueno, las provincias, las transferencias discrecionales a las provincias el 70%. Bueno, pero las universidades el 30%. Vos decís que... o sea, que hacer la suma de todo eso y verás que el ahorro forzoso da lo que te digo yo. Sí, un ajustazo. Ahora te pregunto esto. Y cobrar impuestos sobre esa gente es cada vez más difícil. Así como va a ser cada vez más difícil cobrar la tarifa. Hoy subió la SUBE, por ejemplo, en Buenos Aires. Eso es el doble. Para el tipo que se mueve por capital federal es el doble del transporte. En conclusión, ¿vos creés que el aumento para los jubilados que aprobó el Congreso, si se paga... Lo tiene que vetar, ¿no? Está bien, pero si no tiene más remedio. Yo soy jubilado, a mí me duele. Chavo el veto, o sea, en términos económicos, en términos de números, no estamos hablando de la justicia del aumento, porque yo creo que el aumento es justo. Por supuesto que sí. Ahora, el tema es 300 lucas. Si se puede pagar o no. Vos decís que es impagable.
junto con la eliminación de la rebaja y después en diciembre la eliminación del riesgo país, todo eso junto, chao, superávit fiscal. Listo. Yo creo que no hay duda de eso. Eso lo sabe el gobierno, lo sabe perfectamente. Sí, por eso va a vetar y algo va a hacer con el impuesto país. Lo va a bajar selectivamente, porque el impuesto país es otro 1,2% del... Mirá, bueno, pero ya dijeron que en las cuentas fiscales de enero-junio yo hice el cálculo. Si vos ponías impuesto país al 0, desaparecía el 48% del superávit primario. Si vos ponías el impuesto país al 0, desaparecía el 48% del superávit primario. Así que agregale ahora un punto 1,2 de los jubilados y si hay algo de las universidades, ni hablar. O sea que todo el ajuste que se hizo hasta ahora, con la baja del impuesto del país, con el aumento de las universidades y con el aumento de los jubilados, olvídalo. Todo el ajuste fiscal que se hizo queda en la nada. Queda en la nada, salvo la reactivación, que bueno, esperemos que llegue por la vía del crédito, ¿no? que es la pequeña salvación que hay. Y que por supuesto van a aparecer los 6.000 palos que tiene guardado el campo, 7 o 8 para sembrar. Eso van a aparecer, el problema es con qué los comprás. Bueno, si los compras con deuda es un pagadiós, otra vez sigue el pagadiós. Dos preguntas más por lo menos. La primera es la recuperación de la que se viene hablando y siempre es la misma pregunta. Si la recuperación es en B corta, eso chao, eso rebote, o en L. En L seguro. Seguro. En L acostada con una leve suba probable. No la veo de otra forma. No hay manera. Sí, la gente no tiene plata. Y tenemos una base monetaria de 5 puntos del PBI. El crédito en pesos es 8 puntos del PBI. No hay manera, aún con la suba, ¿no? O sea, no hay manera de que haya B corta, porque el RIGI llegó tarde, el crédito empezó tarde, el blanqueo no tiene visos de levantar. O sea, los factores reactivadores, la cosecha no se liquidó, los silos bolsa están llenos. O sea, los factores reactivadores no están. Yo te estaba por preguntar si estamos mal, pero vamos bien. Veo que no. Y no estamos tan mal, porque bajó la inflación y tenemos un superávit fiscal provisorio, pero tienen que hacer algo más. Indefectiblemente tienen que hacer algo más. Alianzas políticas, dejar de insultar a los economistas, atraer capitales, arreglar con el fondo, dar señales bien claras con el fondo de qué va a pasar después del 30 de septiembre. Claro, vos sabés que yo veo la cantidad de dólares que los argentinos tienen en los bancos. Claro. Bueno, entonces eso no son tantos, tienen mucho más afuera. Claro, por eso, pero veo, en los bancos, veo que los argentinos tienen la misma cantidad de dólares que tenían con cuando estaba Alberto Fernández. 12.000 millones de dólares. Entonces digo, claramente la gente no confía nada, porque si no, sacarían los 285.000 millones de dólares que tienen en caja de seguridad, en el colchón, en la maceta o en el gorro de Boca, y dirían, vamos a los bancos porque confiamos. No confían un carajo. No confían. Y no, si tienen la misma cantidad de dólares que cuando gobernaba Alberto y Cristina. Acordate esto, Milei tiene 30% de voto propio, tenía 30% de voto propio, y parte de ese voto propio ya está desconfiando. Y se le agregó el voto Bullrich. Y el voto Bullrich es otra cosa que no es lo mismo que el voto Milei, ¿no? Porque tiene otros componentes. La economía hoy está beneficiando a ese 21% de la pirámide de mi amigo de la consultora W, Oliveto. Sí. ¿No? Hay un 21% que es zafa, sacando ahorro de abajo de la colchón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro 80% está jodido, está muy jodido. Y no hay cómo sacarle jugo a esa piedra. Hoy, no hay cómo jugo. ¿Dónde invertirías vos? No, yo en ningún lado. Yo no abro ni una panadería. Además, la capacidad ociosa que hay, impresionante, en el sector que busques. Podríamos producir 40 millones de toneladas de soja más, de soja y maíz juntas más. Podríamos producir un montón más de petróleo y de minería. Podríamos producir mucho más tecnología del conocimiento. Este gobierno cree que es todo automático, todo instantáneo, que baja uno y sube otro. Sí, bueno, también la tiene difícil por cómo está repartida la torta política, el Congreso, que lo tiene en contra, no tiene gobernador, tiene que empezar, Guillermo Franco, a generar... Pero ¿qué prolijidad hicieron hasta ahora aparte de la ley base con el Congreso? Vamos a poner el caso del Congreso. El presidente empieza puteando a todo el mundo. Y bueno, entonces es muy difícil hacer las cosas así. No han aprendido porque, digamos, a la casta o la matás o no le digas nada.
No es así, no es te voy a matar, agarrarme que te pego. Acá está, o la matás o callaste la boca. Para algunas cosas, porque ahora parece que el gobierno está hablando con el kirchnerismo para el pliego del hijo, a cambio de aumentar el número de miembros de la Corte. Entonces, te daré algún miembro de la Corte Suprema, de una Corte ampliada, probame el hijo. O sea, la verdad que... Le bajaron a Caputo su candidato para la comisión bicameral de seguridad y lo pusieron a la tríada kirchnerista. Lustó, Moró, Parrilli. Exactamente. Entonces, viste, algo está fallando en el manejo político. De un gobierno que ya sabía que tenía el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Para eso lo pusieron a Franco, a Guillermo Franco, me parece. Pero la ley, o sea, problema de gestión muy serios. Al campo le podrían haber dado un montón de otras alternativas para que se entusiasme y mueva. Y no se las dieron. La pyme está hecha percha, 142.000 puestos de trabajo se han perdido. Entonces, esas cosas demuestran que hay cosas que hay muchas cosas que no son tan difíciles de hacer y que no cuestan mucho. Por ejemplo, ¿qué? El caso del riego. Claro. Hay que tener un ejemplo bien claro. Recién ahora apareció el tema del riego. Eso tiene que aparecer el primer día. Una más. Si yo te preguntara cuál es hoy, de todos los quilombos que tenemos, todos los problemas económicos que tenemos, inflación, desocupación, pobreza, recesión, endeudamiento, ¿cuál sería para vos el principal? La gente siempre decía inflación primero, segundo inseguridad, lejos la desocupación. Hoy desocupación está subiendo y por encima de la inflación. Subiendo, porque la gente no le ve la pata a la sota. Pasó demasiado tiempo, Turco. ¿Sí? En 6 meses tendría que haber estado ya empezar a un pequeño tarrito de dulce de leche. Pero no hay ese tarrito de dulce de leche, la gente no lo ve. No, estamos remando. Y si lo ve, lo ve ese 21% de la pirámide que tiene ahorros y que se la banca. Jorge, y que además vos ves que gasta, porque ves que los aviones están llenos. Es cierto, hay 30% menos vuelo que antes de la pandemia, pero lo mismo los aviones están llenos. Sí, lo vi. Así que, o sea, ese 21% está y además son los aplaudidores de Milei. Pero el resto está con muchísimos problemas para llegar a fin de mes. Es más, vos haces la cuenta en tu casa, cuando pagás del 1 al 10 todo el fárrago de cosas que te vienen, mirás el 10 y decís, ¿con qué pago la tarjeta? Esa es la verdad de la milanesa. Muy interesante. Jorge Ingaramo, se acaba antes la paciencia, antes de que llegue la inflación cero, entre otras cosas que dijo acá en este programa. Como siempre, gracias por venir, Jorge. No, gracias por invitarme.